Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 29 de septiembre. Este miércoles continuó la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años de edad en los municipios de Progreso, Ticul, Tecash, Tixcocop, Canacín, Calotmul, Tamec, Tixmehuac y Valladolid. También este día se administraron segundas dosis contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a las personas que estaban pendientes a tener su esquema completo. El gobierno del estado continuará con las gestiones ante el gobierno federal para la llegada de más vacunas que contribuyan a proteger la salud de la población yucateca. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 247 pacientes en hospitales públicos. 61.876 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 70.527. Hoy se detectaron 283 nuevos contagios de coronavirus, 183 en Mérida, 12 en Progreso, 11 en Sucacab, 10 en Canacín, 9 en Ticul, 6 en Junucmá, 5 en Concal, Motul, Tizimín y Valladolid, 4 en Maxcanú y Tecash, 3 en Humán, 3 foráneos, 2 en Citás, Tecó y Tixcocop, 1 en Acanqué, Canzacap, Chancom, Chipchulú Pueblo, Cuncunul, Cusamá, Semul, Espita, Jalachó, Ceyé, Sinanché y Tetis. De los 70.527 casos positivos, 571 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 42.069 personas contagiadas del coronavirus, que viven en la zona norte 11.076, en la zona oriente 10.662, en la zona centro 3.958, en la zona sur 6.310, en la zona poniente 10.063. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 10 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 26 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, enfermedad cardiovascular y asma. 10 residían en Mérida, 1 en Junucmá, 1 en Yobaín, 1 en Tizimín, 1 en Valladolid, 1 en Tinum, 1 en Motul y 1 en el municipio de Benito Juárez en el vecino estado de Quintana Roo. En total son 5.952 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.452 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 247 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias.